Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro del taller de escritura política y peronista más que nunca, más que nunca. Y hoy vamos a incursionar en la vida y la obra de una mujer que fue olvidada seguramente en gran parte por esa identidad peronista que la marcó tanto, por la amistad, por su amistad con Eva, por su forma de decir tan propia y tan lejos de la academia. Así que si les parece, vamos a darle la bienvenida a través de María Marta a Cintia Rogoski, una escritora platense que ha estudiado mucho a Aurora Venturini. Vamos a meternos en el mundo de Aurora Venturini. Luego María Marta nos va a proponer un ejercicio, una forma de escritura a lo Venturini, de tal manera que de ahora a las 9 de la noche vamos a disfrutar a Cintia con esta semblanza. Y a las 9, como siempre, nos dividimos en grupos y vamos a hacer algún ejercicio para encontrarnos nuevamente 10 menos cuarto. Así que, María Marta, adelante. Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Me alegro un montón de estar hoy aquí. Hoy, así como en la clase pasada hablamos de Walsh y de esa mujer, hoy también vamos a hablar de una mujer muy especial que este año en noviembre cumpliría 100 años, porque nació el 24 de noviembre del 2015, y que durante casi 85.000 años de su vida, que casi durante 85 años de su vida estuvo olvidada. Escribió cerca de 40 libros, pero no fue reconocida en todo este tiempo y fue realmente descubierta casi por el mundo literario a partir del premio de Página 12 en el año 2007 con su novela Las Primas. A partir de ahí parecía que se descubrió Aurora Venturini cuando en realidad ella venía autopublicándose cerca de 40 libros que fueron redescubiertos a partir de este momento. Cada vez que alguien le preguntaba a ella sobre su historia, ella era muy especial, ya lo va a contar bien Cintia, pero cada vez que le preguntaban, ella contestaba: lean mis cuentos, lean mis poesías, lean mis novelas y ahí me descubrirán, y siempre de una manera sumamente contradictoria y confusa, contando su propia vida. Eh, Vamos a entrar en el mundo de ella, que es un mundo extraño, disfuncional, onírico, y vamos a descubrirla y después vamos a trabajar un poco con su lenguaje. Para eso voy a presentar a Cintia, que presentarla a Cintia para mí es una enorme alegría, porque no es presentarla a cualquiera, porque es una compañera y es una amiga con la cual hemos compartido muchas cosas. Fue mi profe en la especialización siempre lo digo porque para mí fue un honor ser alumna de Cintia. Cintia es una escritora platense y militante de la educación pública, profesora de Historia de las Artes Visuales en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, doctora en comunicación, docente en ambas facultades e integrante de la Cátedra Libre Alternativas Pedagógicas para América Latina, dirigida por Adriana Puigros, y de la Mesa de Pedagogía Latinoamericana de CETERA. Ha publicado narrativa, tiene algunos libros que se los recomiendo: Último verano en Stalingrado, que es una novela; Alma rusa, bueno, sabrán de dónde viene la rusa esta, ¿no? Porque no deja de escribir sobre el alma rusa; y Yegua, que es un libro de cuentos, que es el último libro que editó con la editorial Cuero. Muy eh, Después, bueno, tiene muchas publicaciones. Hay alguien que me parece que está con el micrófono abierto. Bueno, y después en el campo de la investigación y de la investigación pedagógica tiene un montón de escritos y de ensayos que no nos vamos a poner ahora. En la actualidad es directora de Formación e Investigaciones Educativas en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y como dijo Claudia también, ha pasado mucho tiempo estudiando Aurora y creo que amando la Aurora como la amamos muchos. Así que le doy la palabra y me pongo en el placer de escucharla. Antes de escuchar a Cintia, María Marta, ¿podrás decir el año de nacimiento de Aurora? Porque no quedó, creo que, bien registrado. Ya con eso tenemos dos versiones del año de nacimiento de Aurora, ya entramos en el lío. Hay una versión que dice que es el 21 y otra que es el 22. Ah, bueno, ya está, ya está.
No sé cuál es la de María. Nunca se sabe cuándo nació y nunca se sabe cuándo se murió. Nada. Ella dio la orden de que contaran después de una semana que se había muerto, porque no quería que nadie fuera a su entierro. Además, Ah, definió cómo quería que fuera su entierro, y entonces después de una semana, un sobrino, el hijo de una hermana, contó que se había muerto, pero ya nadie podía ir a su entierro ni nadie podía hacer nada. Así que lo dejamos todo en suspenso, bien, todo eso. bien. Bueno, arrancamos con mi parte, pero lo primero, gracias por invitarme, a María, a Claudia, a todas y a todos por esta generosidad de recibirme, todas las exageraciones que han dicho las amigas, que ya ellas son personajes de Aurora Venturini y yo también, podríamos ser las amigas compañeras. Eh, y hemos compartido muchos espacios. La introducción que hizo Claudia, yo no, me daría un poco de pudor mostrarles mi escritorio en este momento, ¿no? Está venturinesco, pero me va a llevar a empezar por una referencia que no era la que pensaba y que no es de Aurora, pero me parece que viene bien esta pequeña referencia. Es de un libro de Daniel Santoro, el pintor, escultor, artista plástico, que seguramente todas y todos conocen, cada tanto quieren derribar un edificio donde está la Evita que mira al sur y la Evita que mira al norte. Es un libro de Daniel Santoro y Julián Fava, que tiene unos años, que se llama Peronismo entre la severidad y la misericordia, que es una conversación. Pero solo esto, les juro que vamos a ir a Aurora, que dice, respecto de lo que es el peronismo, ¿no? Con relación a esto y lo que señalaba María de las gestualidades, lo primero que dijo Claudia y lo que señalaba María de las gestualidades del día de ayer. Creo que no podemos entrar al mundo de Aurora sin hacer alguna referencia de este tipo. Fundar una tradición es fundar también un modo del habla, un relato, una mitología, en definitiva, un lenguaje. Bueno, nosotros estamos en la tradición del peronismo, que es tradición y revolución dinámica y permanente, y en la tradición de una fundadora del lenguaje. Entonces, este mundo que las compañeras presentaban como que vamos a entrar a un mundo onírico, a un mundo de rotos, a un mundo, a mí, si me permiten, porque este es un espacio de total libertad, me parece que es entrar al mundo del peronismo en la literatura, es decir, un mundo que crea su propio lenguaje, que tiene su propia estética y que es Aurora Venturini como el peronismo inclasificable. Es esa mujer inclasificable. ¿Qué es Aurora? No sabemos en qué año nació. Ahora yo voy a ir argumentando cada uno de estos enunciados. No sabemos en qué momento murió. Tenemos por lo menos 10 versiones en sus obras literarias, fueran poesía, que es lo que escribe en sus primeros años, fuera prosa, entrevistas que ha dado, documentales, etc. No sabemos si hay realmente un hermano pequeño que murió, si es el relato sobre un hijo que perdió, o si es pura invención. No sabemos si el padre, hay como 6 o 7 en sus distintas obras, yo me voy a detener en algunas de ellas, versiones sobre su padre. Y yo diría que eso es posible porque de eso está hecha la literatura, de la posibilidad de inventar. Hay una cita que a mí me parece extraordinaria y que siempre la traigo, la tengo por ahí, no se la voy a leer, no se asusten, de Vladi Cosiancich, otra escritora argentina eh, que no era peronista, Vladi, pero no importa, la vamos a traer igual, que tiene un libro que con este título, que cita Proust, me parece que bien puede darle continente a la obra de Aurora Venturini. El libro se llama La raza de los nerviosos. Y la cita, que es de Proust, dice: pertenecemos a la raza de los nerviosos, que da delincuentes o artistas. Bueno, yo creo que Aurora Venturini pertenecía a la raza de los nerviosos y de las nerviosas. Ella misma lo dice en muchísimas oportunidades. Y no sé si hubiera sido delincuente de no haber sido escritora. Lo que sabemos es, por boca de ella, por la enorme fertilidad de su obra. Ella escribía entre 8, 10, 12 horas por día, toda la vida, toda su vida, que fue muy longeva.
Y Leila Guerriero, la tienen a Leila Guerriero, una escritora extraordinaria también, contemporánea, dice de Aurora que era grafómana, ¿sí? Como una especie de adicción a la escritura. No podía dejar de escribir. ¿Mm? Entonces, creo que Aurora, en ese sentido, también podemos hacer, ahora voy a ir ordenando un poco más cronológicamente su vida, su obra o algunos recursos literarios. Pero entremos así, de golpe, a esa voracidad escritora y a esa voracidad lectora, de cierta, y las palabras que estoy utilizando las estoy utilizando adrede, de cierta animalidad con relación a la producción de textos. Porque, además, el texto es un objeto de erotismo, de un tipo de erotismo, de relación. Cuando digo erotismo, hablo de una posición subjetiva de amor y de deseo de vivir, de deseo de vida. Y eso también me parece que es lo que hace de Aurora Venturini una escritora. No me gusta la palabra esencialmente puesta acá, pero en este caso la voy a usar, esencialmente peronista. Es decir, una escritora con una potente capacidad de acción, en este caso de acción escritural, de acción literaria, pero que es acción política, es acción, es deseo de vivir. Escribe, 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 no puede parar de escribir. ¿Me siguen hasta ahí? Así que voy a empezar a, cualquier cosa me van marcando o diciendo, porque por ahí me dejo llevar por el entusiasmo. Ahí vamos. Bueno, yo había organizado, ¿se ve bien? Había pensado en organizar, como ya les explicó Claudia, y María va a ser quien también marque el pulso de esta estructura de encuentro, en contarles un poco la vida y algunas cuestiones con relación a Aurora, su relación con la ciudad de La Plata, su relación con Eva Perón, su relación con el amor y su relación con la escritura, sus obsesiones. Algunos de sus temas y de sus recursos literarios. ¿Por qué? Porque por lo que yo vengo siguiendo de este extraordinario curso, la propuesta tiende a que no solo despierte o vuelva a despertar o continúe nuestro deseo de escribir, sino también nuestro deseo de leernos. Entonces, creo que por ahí vamos a encontrar un poco la cosa. Si pensamos en términos de quién era Aurora Venturini, si la tuviera que buscar, qué sé yo, en el chat GPT o en la Wikipedia, anduve haciendo esa investigación, ¿no? Pero claro, la inteligencia artificial no le da para ver quién era Aurora Venturini. Entonces, en principio podemos decir, Aurora Venturini nació en la ciudad de La Plata, en 1921 o en 1922. Eso ella misma se lo ha dicho a una de sus más importantes biógrafas, albacea y heredera, que es Liliana Viola, que tiene una biografía que ella misma les recomiendo muchísimo, que se llama Esa no soy yo. Después voy a explicar, a ver, la estoy buscando para... bueno, luego les muestro la portada. ¿Por qué Liliana Viola tituló esa obra así? Cuando vayamos al tema del concurso lo voy a retomar. Pero también hay otras, hay referencias o entrevistas, hay un documental de 2013 que lo podemos encontrar, creo que en Vimeo o en alguna otra plataforma está disponible. Yo hace poco, estos días, lo volví a mirar y está de fácil acceso, que se llama Beatriz Portinari. Tomen nota de este nombre, recordarán que Beatriz, a ver qué quiero mostrarles a Beatriz. Voy a dejar de compartir un segundo. ¿Me ven a mí? Tengan presente esta imagen, por favor. Vamos a volver al trabajo. Este es un grabado clásico, una ilustración clásica de la Divina Comedia, Gustave Doré. Gustave Doré era un artista francés, un grabador del siglo XIX, que todos y todas seguramente lo conocen porque pasó a la fama, digamos, como uno de los ilustradores más importantes de la Divina Comedia. Beatriz Portinari, la gran amada de Dante Alighieri, figura muy importante para pensar el conjunto de la obra de Aurora Venturini
y su creencia y sus distintas versiones de visita al infierno. Estos que creen que inventaron la cuestión de la retórica bíblica con las fuerzas del cielo, bueno, Aurora no solo conoció el infierno, sino que escribió en distintas novelas acerca de esa experiencia, y ella creía firmemente en la existencia del mal. Tenía una formación católica, tuvo un vínculo muy importante con un sacerdote platense hacia el final de su vida, que era conocido como Mancuso, de apellido Mancuso, que era conocido como un hombre que practicaba los exorcismos. Y digo esto para pensar que no es solo lo onírico. Hay una faceta esotérica fundada en una formación católica tradicional de Aurora Venturini, pero que que es importante para que entendamos ese mundo del lenguaje. Cómo fue construyendo ella ese mundo del lenguaje, y es importante que entendamos su sistema de creencias, las experiencias de haber descendido a los infiernos la vamos a encontrar, por ejemplo, en la María de los Toldos, que ahora después vamos a ir a esa obra, la vamos a encontrar en su último libro, no sé si es el último publicado, pero es uno de los últimos escritos, que es Los Rieles, que ya hacia el final de su vida, voy a volver sobre ese texto, pero me gustaría que tengamos en cuenta que ella también ganó, ahora vuelvo a lo cronológico, que ella también ganó el premio de nueva novela de Página 12 a los 85 años, con el que se hizo conocida, y que vamos a trabajar sobre eso, por la novela Las Primas, bajo el seudónimo de Beatriz Portinari. Es decir, la figura de Dante Alighieri y de Beatriz Portinari son fundamentales en la obra de Aurora Venturini. Vieron que, seguramente lo han trabajado en los encuentros anteriores, que todas y todos los escritores, de alguna manera, si uno los empieza a hurgar, pueden dar cuenta a través de su obra, o a través de otras cosas, de como de pertenencia a un linaje que cada uno y cada una elige, ¿no? Nos amadrina o nos apadrina tal otro escritor. Uno podría decir, bueno, podemos encontrar a Walsh y así en distintos escritores y escritoras donde nos hacemos sentido, nos hacemos eco. Bueno, Aurora Venturini, además, trabajó como docente muchos años, como psicóloga. Ahora voy al orden, pero estoy presentando el personaje. Y ella estudió mucho y le interesaba mucho la historia medieval. Es más, se definía como medievalista. Y en esa historia medieval podemos ubicar a este tan importante poeta florentino que marcó tanto la historia del arte, la historia de la cultura, y la historia de Aurora Venturini, ¿no? Ustedes, digo esto solamente, ¿se acuerdan cómo es la estructura de la Divina Comedia? Que tenemos Dante, poeta florentino, la Divina Comedia está situada más o menos en el 1300, él se tiene que exiliar por una interna, digamos, una interna entre los papas, estaban decidiendo Bonifacio VII quién iba a tercer candidato en la tercera y quién iba de segundo candidato en la segunda, y en esa conflictividad Dante quedó del lado, eran los güelfos, ¿no? Que esto tenía que ver con la organización de los señores feudales de Alemania y de Italia de aquel momento, pero bueno, Dante queda en el exilio, ¿no? ¿Sería peronista Dante? Acabo de hacer un descubrimiento bastante extraño. Bueno, la cuestión es que en esa situación Dante escribe la Divina Comedia, y en esa Divina Comedia, que se puede leer en distintos niveles de lenguaje, ¿no? Tenemos el poeta que en la mitad del camino de su vida desciende, hace un recorrido por los 7 círculos del infierno, después va al purgatorio y después va al paraíso. En el infierno lo lleva a recorrerlo Virgilio, ¿sí? Y que Aurora Venturini elija a estos dos extraordinarios poetas, ¿no? Tanto Virgilio como un poeta precristiano, Dante, ¿sí? Que es, si se quiere, el poeta que va a construir el lenguaje y las imágenes que hasta el día de hoy perduran en nuestras imaginaciones respecto del infierno, ¿no? No hay en el Nuevo Testamento no hay ninguna descripción del infierno. San Agustín no describe el infierno. Los padres fundadores de los primeros siglos del cristianismo no hacen ningún tipo de descripción del infierno. Todo el imaginario que tenemos del infierno, que Aurora Venturini retoma en todas sus obras, provienen de alguna manera de esas imágenes dantescas. Cuando uno dice esto es dantesco. Bueno, entonces Aurora elige ese nombre de Beatriz Portinari, y ya
como el seudónimo para presentarse en este concurso de Página 12, pero ya con eso yo me atrevo a decir, cualquier jurado que vea ese nombre puede identificar una determinada tradición literaria que podríamos decir no antigua en el sentido de una reliquia, antigua en el sentido de que ese linaje viene de muchos siglos atrás. ¿Mm? Bueno, vuelvo a compartir. ¿Se ve bien? Yo ahora no los veo. Si alguien me dice en voz alta. Sí, se ve bien, ¿Sí? se ve bien. Perfecto. Avancemos con la línea argumental, Cintia. Vamos. Bueno, Aurora entonces nace en una familia radical. Su padre, en las distintas versiones de su padre, es un hombre que ha sido castigado por su militancia política, por los conservadores. Hay quien dice que se va a trabajar a Ushuaia en la construcción de algunas obras, hay quien dice que se va al penal de Ushuaia. Como sea, Aurora a los 19 años, siendo una hija, estamos hablando de la década del 40, ¿no? Siendo una mujer en una familia donde las mujeres lo que deben buscar es un buen marido, coser y cocinar, ella siempre dice de sí misma que no sabe hacer nada. No sé cocinar, no sé coser, lo único que yo sé hacer es escribir. A los 19 años decide estudiar filosofía en la Facultad de Humanidades de la Ciudad de La Plata. Ella fue a la escuela secundaria, para quienes, la mayoría de ustedes que no sé si conocen la Ciudad de La Plata, ella va a la escuela secundaria en un colegio emblemático de la Ciudad de La Plata que queda enfrente de la catedral, y que es el colegio normal número 1 de los colegios normales fundados por Sarmiento. Este normal número 1, Mary O'Graham, ¿se acuerdan? Una de las maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos. En esa escuela ella se va ya a empezar a sentir que no pertenece del todo a ese mundo, ¿no? Ella ya se empieza, es una mujer, es una muchacha muy inteligente, muy formada, que le va bien en casi todas las materias, a pesar de que convive, según su propio relato, con muchas chicas de un origen social más acomodado que el de su familia, aunque hay que ver si esto es cierto o no, porque Aurora, si bien en toda su obra tiene una preocupación por la verdad, esa preocupación por la verdad siempre está ficcionada en sus distintas versiones. Son 3 hijas mujeres, las hijas de ese matrimonio, y las hermanas de Aurora Venturini, sobre todo Ofelia, sostiene otras versiones de muchas de las cosas que ella cuenta. Pero finalmente a los 19 años se va de su casa y poco tiempo después Aurora, según su propio relato, se hace peronista. Se hace peronista y conoce al coronel Perón, todavía coronel Perón, en una reunión, según ella relata, donde él convoca y asiste en la Ciudad de La Plata a jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, entre los cuales se encuentra ella como la única mujer. Y, según su propio relato, sale de esa reunión absolutamente convertida en peronista. Ella al poco tiempo va a recibir un premio por sus poemas, un premio que la entrega de premios se la hace Borges, y bueno, me estoy distrayendo porque estoy recibiendo un mensaje que una de las personas que está cursando, no lo voy a saludar, pero bueno, me alegra mucho encontrarnos. Esto es un gag de Aurora Venturini. Retomo. Entonces, Aurora se encuentra con Perón y sale peronista de esa reunión. Y además toma para sí la tarea de empezar a difundir el peronismo. En esa época ella se junta, por ejemplo, con María Granata. La tienen a María Granata, otra gran escritora que recibe un premio importantísimo y que después va a ser, al igual que Aurora, olvidada y llevada a los márgenes, al peor de los márgenes, que es el margen del olvido. Porque si hay algo que quería esta mujer, Aurora, no quedan dudas de eso. María la conoció bastante, María Urrutia, además, era ser reconocida. Y cuando digo ser reconocida, a lo que hago referencia, ser reconocida significa en su verdadera dimensión, en su talla de gran escritora, como ella estaba absolutamente convencida que era. Entonces, esperen que voy a pasar, a ver.
Ahí, ¿la ven? Em, Aurora Sí, empieza, se ve bien, se ve bien. bien, perfecto, empieza a escribir poesía, recibe algunos premios como escritora de poesía, pero y también empieza su militancia y su trabajo como psicóloga se especializa en realizar test. Tiene una formación muy sólida, es una mujer muy inteligente y muy formada. Y en ese momento, ¿sí? Conoce a Eva Perón. Piensen en esa Evita que está dando los primeros pasos en la fundación y que tiene una inmensa tarea por delante, que es trabajar. Claudia hablaba de los rotos, ¿no? Con todos esos niños y niñas olvidados, ¿no? Estos personajes de Aurora que los vemos como minusválidos, como ella los nombra de esta manera, ¿no? Como los abortos, como los desechos, como los restos, como los olvidados, como los hijos de esas familias disfuncionales, de esas familias que no tienen cabida en la sociedad de ese tiempo y que Evita les va a dar no solo amor, sino cobijo, como les da trabajo a sus madres, como les da una oportunidad de ingresar a ese extraordinario mundo que va a inventar el peronismo, que es el mundo de la justicia social. Y Aurora se pone a trabajar con Evita en la fundación, pero desde un lugar ya como profesional de la psicología. Todo esto lo vamos a ver relatado bastante, por ejemplo, en las formas en las que escribe Aurora, en Eva, Alfa y Omega, en el pogrom del Cabecita Negra, que tampoco es casualidad que elija ese nombre, y eh, y en esos años ella realmente va a descubrir todo un mundo que es el mundo que también va a alimentar después toda su literatura. No solo alimentar su literatura como gramáticas, como formas de escritura, eh, podríamos decir, modernas, contemporáneas, que rompe con el status quo de la literatura clásica, sino también en cuanto a lo referido a los temas, porque estos temas de Aurora son temas que no los vamos a encontrar en ningún otro lado, en ninguna otra autora, en ningún otro autor. Mariana Enríquez dice es una escritora punk, ¿sí? Mariana Enríquez cuando dice que Aurora Venturini es una escritora punk, lo que nos está diciendo es una escritora que rompe con todo lo establecido. Y en ese sentido podríamos decir es una escritora peronista, que rompe con todo lo establecido. La vida de Aurora entonces ella tiene 2 matrimonios también, vamos por el primero en esta época, pero primero, antes de casarse, tiene un gran amor. Y para Aurora Venturini el amor es un imposible. El amor es el verdadero amor, como lo llama ella, el alma gemela, dice ella, es el imposible. Ella se enamora a los 19 años de un hombre de 30 años, en algunas versiones, en otras tiene 29 él, pero siempre es un hombre casado. Y que fuera un hombre casado en esa época y para la cabeza de Aurora Venturini es absolutamente un imposible. Y ese dolor la acompaña siempre y todos los hombres que aparecen en sus obras, según ella, como hombres dignos de ser amados, como hombres deseados, son ese hombre. Son ese amor que ella no puede concretar, aquello que no pudo ser. Después va a tener 2 matrimonios, a los que ella llama de manera muy graciosa Vilcapullo y Ayohuma. A mí me da mucha risa esto porque ustedes recordarán que son ambas tremendas derrotas que sufrimos el ejército comandado por Manuel Belgrano en 1813, y parece realmente una metáfora muy divertida de Aurora referirse a sus matrimonios como grandes derrotas, como grandes fracasos, sobre todo dice por culpa de ella. Pero volvemos a los 40, y en los 40 Aurora va por su primer matrimonio con un juez, al que ella dice que le hizo la vida imposible, que ella le hizo la vida imposible, porque también ella va a reivindicar algo que me parece que es un tema importante para quienes trabajamos o tenemos intenciones de trabajar con la escritura, y que es, ella dice yo soy isleña, en muchas de sus obras. Isleña en el sentido de una isla, isleña en el sentido de que trabaja, ella es docente, da clases, ha trabajado como psicóloga con Evita, etc. Pero para escribir necesita de mucha soledad. Y eso la convierte ciertamente en una persona
bastante Oscar. Pero yo lo traigo no tanto por describir las características de la personalidad de Aurora, sino para que tengamos que nos quede la posibilidad de pensar la relación entre literatura y el trabajo solitario, ¿no? El trabajo de escribir. Ella dice, mi trabajo es escribir. Es decir, lo otro, la docencia, el trabajo como psicóloga, esas fueron formas de ganarse la vida, pero su trabajo es la escritura. Esas 8, 9, 10 horas por día que desde los 4 años, según ella, hasta los 95 le dedica a la literatura. Una vida entera dedicada a la escritura y a la lectura, por supuesto. Entonces, volvemos a la década del 40 y la década del 50. Ella en el año 54 se va a París, huyendo un poco de su matrimonio, queriendo conocer otros mundos, y vuelve, lamentablemente para ella, en el 55, y justo la agarra el golpe de la revolución fusiladora, de la revolución libertadora. Ella va a tener una experiencia de ser víctima de violencia en la cárcel, va presa como tantas mujeres. Los relatos de esa experiencia también van a aparecer en muchas de sus obras. Ella dice que muchas de sus compañeras de prisión fueron violadas, fueron sometidas, fueron maltratadas, y a ella solamente le destruyeron los pies. Solamente me destruyeron los pies. Le caminaban los policías con borceguíes sobre sus pies y se los arruinaron para siempre. Quedémonos también con esa imagen, porque hay una cuestión que está muy presente como en los temas, ya entrando a los temas de Aurora Venturini, esta monstruosidad, esta animalidad, estos bordes donde los cuerpos aparecen todo el tiempo como tensados, ¿no? Los cuerpos sometidos, los cuerpos abusados, los cuerpos llevados a extremos de sufrimiento y de tensión tan grande, los cuerpos monstruosos, que ella mira con esta lucidez también, porque ella misma dice que es mala y que odia y que escribe muchas veces con odio porque ha sufrido muchos malos tratos que le atribuye también no solo a los militares, no solo a los gorilas, sino también a ese padre que abandona a su familia y a esa madre que en muchas de las versiones de Aurora Venturini llega a decirle que su hermanito se enfermó y nació discapacitado y luego murió por culpa de que ella lo había contagiado de rubiola. ¿Por qué traigo esto? Para decir cómo nuestra escritura, y esto para la propuesta de la segunda parte, está muchas veces marcada, literalmente, digo, literalmente en el doble sentido de la palabra literal, marcada en el cuerpo, ¿sí? Y eso se vuelve palabra, y eso se vuelve texto, con nuestras experiencias subjetivas, del inconsciente, afectivas, que da, como vuelvo a la cita de Proust, que da delincuentes o artistas, o en este caso escritoras. Ahora sí, para recorrer un poco, ¿estamos bien hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? ¿Voy muy acelerada? No, va bien. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver algunos de los... Solo te aviso, 20 minutos quedan. Ok. Va hermoso y quedan 20 minutos. Pero somos felices. Me tiene miedo, Eso Claudia. es lo bueno. Eso es lo bueno. Me tiene miedo, Claudia, y lo bien que hace, porque estoy como poseída por el espíritu de Aurora Venturini, no pongo puntos, no pongo comas, no pongo punto y comas, no respiro. Bueno, es difícil, ¿no? Uno hace esta separación arbitraria entre la semblanza, la cronología de la vida de Aurora Venturini, los temas que trabaja, los recursos literarios. Bueno, eso por supuesto son todas formas de organizar la presentación, pero es bastante, por supuesto que siempre es un trabajo de ordenamiento para un encuentro de este tipo, pero ustedes pueden entrar a Aurora de miles de otras maneras, ¿no?
yo no sigo aquí un orden, María lo señaló, ¿no? Ella se autopublicaba y publicó más de 40 obras de poesía, sobre todo en la etapa más juvenil, después escribía novelas se presentaba a todos los concursos y para cada concurso escribía una nueva novela, ¿no? Entonces, antes de entrar a los temas, voy a decir simplemente porque es muy gracioso y es muy divertido. Búsquenlo, que lo van a encontrar y lo van a poder leer. Si no la leyeron en esta, No soy yo, de Liliana Viola, y también está en YouTube, lo van a poder encontrar en algunas entrevistas. Cuando ella se presenta al concurso de nueva novela de Página 12, que es la primera edición de ese concurso en 2007, el prejurado de selección es Liliana Viola, Mariana Enríquez, era prejurado Mariana Enríquez, y no me acuerdo quién es la tercera persona. Pero el jurado eran Sacomano, Juan Forn y Alan Pauls, ¿no? Entonces, Liliana Viola cuenta que le escribe a Mariana Enríquez y le dice que no sabe si está ante la obra de un pibe o de una piba que está cagándose de risa de todos ellos, de la literatura, y que está haciendo un ejercicio de ruptura de todos los cánones de la literatura contemporánea, o si es una porquería absoluta lo que está leyendo, ¿no? En esos dos extremos oscila. Y Mariana Enríquez, según relata Liliana Viola, dice, no, vamos para adelante, esto es lo que estamos buscando, esto es una, no sé si es la escritura de una loca, de una demente o qué, pero esto es lo que estamos buscando. Bueno, parece que fue muy discutida la obra porque los jurados no se ponían de acuerdo, y al parecer Juan Forn les dijo a todos, esto está escrito por una vieja mala y loca de la ciudad de La Plata, que debe tener un montón de cosas escritas que no ha podido publicar. Bueno, imagínense cuando se confirma que Las Primas ha sido escrito por una mujer de 85 años que vive en La Plata, y que lo primero que le dice a Liliana Viola cuando la llama por teléfono para comunicarle que ha sido ganadora, le dice, bueno, ya era hora, ¿no? Como no tenía ninguna duda que su novela tenía que ganar, esta obra tiene que ganar porque Las Primas soy yo. Esta obra habla de mi vida, por un lado. Y por otro lado, la siguiente pregunta que le hace a Liliana Viola, presten atención, es, querida, ¿vos sos gorda o sos flaca? Porque yo le tengo miedo a las personas gordas, a los elefantes y a y a las mujeres embarazadas. Eso no lo cuenta ahí, lo cuenta en otra entrevista a Liliana Viola. Entonces estamos hablando de una mujer que ya para el 2007, cuando tiene 85 años y gana ese premio, ha vivido muertes, persecución política, casi 20 años de exilio, porque ella termina viviendo del 55 al 75 en Francia, que ha traducido a Lautréamont, ¿se acuerdan? Es Ducasse, ese poeta de los malditos, poeta uruguayo del siglo XIX, que muere a los 24 años, y que si ustedes lo leen van a encontrar gran parte de todo ese mundo onírico de Aurora Venturini, de alguna manera inspirado en ese imaginario de Lautréamont. Ducasse, poeta uruguayo, o sea, uruguayo-francés, ¿no? El padre era un diplomático francés, nace en Uruguay, después se va, traduce a Rimbaud, Aurora, ¿no? Porque Aurora escribe y traduce mucho del francés. Es importante también tomar esta cuestión de que es una persona que además es traductora, es decir, trabaja con las palabras, crea un lenguaje, juega con la puntuación, le hace decir a los textos lo que ella quiere. Y eso podríamos decir que sería el grado máximo de la escritura, ¿no? Poder amasar las palabras para que las palabras digan lo que nosotros queremos. Por ejemplo, como tema, y ahí sí miramos la diapositiva, en Las Marías de los Toldos, que realmente es una obra también inclasificable, pero que ella dice es mi biografía sobre Eva Perón. Le piden, cuando se hace famosa, y ella dice, claro, ahora como los gringos y los europeos hablan bien de mí, por un artículo que sacó Enrique Vilamatas, cuando una crítica sobre Las Primas, dice, ahora me descubren acá.
Entonces le piden que escriba una biografía sobre Evita y dice, yo ya la escribí hace un montón. Las Marías de los Toldos, la original, es de 1991. Se volvió a publicar ahora, yo tengo una edición de Tusquets, si no me equivoco, sí, de Tusquets, bastante nuevita, que la pueden encontrar fácilmente. Entonces, ahí ustedes ven esa cita. A mí me gustaría que en esta cita, y lo pueden encontrar muchas otras, uno de los temas que atraviesa toda la obra de Aurora es la lucidez como una condena, ¿no? Como esta cosa de lo que yo les decía al principio, alguien que ha podido descender a los infiernos y que ha podido ver el mal. Y cuando yo les digo ver, no uso una metáfora, ella veía fantasmas. Tiene escenas en sus obras y en su propio relato de vida biográfico, autobiográfico, de haber convivido con estas fantasmagonías. Fíjense, cuando la obligan a visitar a la madre en Pilcha con lo mejor que tiene, que son los vestidos que ya no usan las Sorías. Las Sorías son las niñas ricas, podrían tranquilamente ser la familia de Juan Duarte, el padre de Eva Duarte, la familia legítima, la original, ¿no? Y mira desde arriba levantando la nariz, como ha visto que lo hacen sus benefactoras. Eso que duele a María Muñiz es disimulado por la herencia coliqueo, sangre orgullosa, aunque despreciada por el grupo invasor de vascos y gallegos que han hecho mucho por Junín, pero poco por los toldos, que es todo breñal, animales sueltos, salvo algunas pequeñas estancias que no ocupan a los indios. Yo me detengo ahí, digo, fíjense, son 5 líneas. Yo creo que la mayoría de nosotros, no quiero ser prejuiciosa, por ahí ustedes tienen mucha mayor capacidad de síntesis poética, ¿no? Pero esto es un ensayo de la historia de la provincia de Buenos Aires, de la cultura, de la complejidad de las diversas identidades que conviven en nosotros, de la legitimidad de los matrimonios, de la desigualdad social. Ahora, en la literatura de Aurora Venturini, esa lucidez, tal vez porque ella viene del campo de la poesía, tal vez por su relación con la poesía de Borges, de López Merino, que era un joven poeta platense con el que ella cultivó mucho la amistad y que es famoso porque se suicidó muy joven. Ella dice, bueno, cuando se suicidó López Merino estaba de moda el suicidio, quedaba bien suicidarse. Son palabras textuales de Aurora Venturini, ¿eh? Entonces, ahí lo que podemos ver es esta lucidez, es una lucidez que por momentos, no en esta obra, no en la María de los Toldos o no en esa oración, pero sí la vamos a ver en otras obras de Aurora Venturini, es una lucidez que a veces nos puede resultar muy chocante, no sé si están de acuerdo María, Claudia, porque puede llegar a parecer cruel incluso en sus descripciones, ¿sí? Porque es una lucidez hasta con cierta brutalidad, animalidad. Otro tema que lo vamos a ver aparecer bastante, yo diría transversalmente en la obra de Aurora, pero que lo podemos ver en Las Amigas, o lo podemos ver en nosotros, Los Caserta, que es la obra, según ella, más autobiográfica. Aurora decía que su familia italiana, de origen italiano, eran descendientes de Giuseppe Tommaso de Lampedusa. ¿Se acuerdan? Un noble siciliano que lo conocemos todos porque fue el escritor que escribió El Gato Pardo. Pero eso además le permitía a Aurora atribuirse un origen de un linaje realmente de lo más interesante y posiblemente, según algunos, más interesante de lo que en realidad eran los Venturini, en términos de antepasados. La política, la lealtad, las traiciones, las amistades son otros de los temas que aparecen en distintas obras de Aurora Venturini. Yo no quiero repetir lo que está escrito allí porque es redundante y ustedes lo están viendo. Elegimos estas citas, pero siempre cuando uno toma este tipo de decisiones para un encuentro que tiene un plazo acotado de tiempo, es una cosa muy sesgada, que es mucho más lo que deja fuera que lo que deja dentro, y la idea es que esto sea como, qué sé yo, como si estuviéramos por comer, no sé,
bombones, bueno, yo les presento un bombón y el resto ojalá entren ustedes si no han entrado ya. Pero fíjense como otra vez retoma, aparece siempre Dante, aparece mucho también la pintura en sus obras. Aurora trabaja mucho con imágenes, por eso yo les mostraba el grabado de Doré. Vamos a ver aparecer muchas imágenes de la pintura platense, de la pintura argentina y de la pintura europea de que a ella le interesa. Ella iba mucho al Louvre en todos esos años que vivió en Francia y también se burla a veces y con cierta ironía. Los que somos platenses lo disfrutamos un poco más porque son chicanas muy, muy propias de pueblo grande, como por ejemplo cuando se burla un poco de Petoruti. Petoruti, ustedes sabrán, es uno de los artistas más importantes que produjo la ciudad de La Plata. De hecho, el Museo Provincial de Bellas Artes, que depende del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, lleva su nombre, ¿no? Emilio Petoruti. Pero vuelve a Dante y vuelve, fíjense cómo pone, al séptimo círculo y en el segundo recinto penan los violentos contra sí mismos, los suicidas. Yo les hablé de López Merino. Aurora es muy católica y por lo tanto para ella el suicidio es un pecado. Los disipadores. Ella lo pone eso en boca de alguien, pero está hablando casi como si su mundo fuera contemporáneo del mundo de Dante. Pero fíjense que hace referencia al noveno círculo, donde el poeta derivó a los solitarios, como ella, como Aurora Venturini, que después se acusa de haber sido excesivamente isleña, dice ella, ¿no? De haber sido muy isleña, muy solitaria, que son traidores a los amigos y huéspedes. Y aunque nunca traicioné, igual prefiero estar allí con mis telas que con la gente, dice el personaje, que es un poco un alter ego de Yuna Riglos, que es la protagonista, ¿no? De Las Primas, pero que es una mujer. Ustedes recuerdan a Yuna si es que leyeron Las Primas y si no lo irán a leer, que es disléxica y por lo tanto no puede escribir. Entonces escribe sin puntos, sin comas, porque en realidad hace una actividad de la cual está impedida de hacer, ¿no? Este también me parece un tema importante, yo no lo expresé exactamente de esta manera, pero me parece que el tema es como lo vemos en Kafka también. Yo digo para pensar la política y lo que decía Claudia en este momento, ¿no? Estamos en un momento de mucha impotencia política y entonces lo único que no podemos dejar de hacer es política, diría yo. Bueno, así como está Aurora Venturini en un momento pone a ese personaje, Yuna Riglos, una mujer que no puede escribir, que no sabe escribir y por lo tanto lo único que hace es escribir. Es una especie de potencia de la imposibilidad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero con eso juega todo el tiempo Aurora Venturini. Otra cuestión, fíjense cómo termina, que yo les resalté ahí esa frase de las amigas, ¿no? Repito que no soy escritora y por lo tanto nada más publiqué 40 obras. Como no soy escritora, publiqué 40 obras. Me entran unos, dice ella, ¿no? Me entran unos deseos feroces de viajar a Madrid para ver las Meninas y el Coloso del Pánico, este último de Goya. Y opino que Goya representa el espíritu español tan agresivo y salvaje. Bueno, yo creo que acá ya tenemos un repertorio de posibles inspiraciones para escribir nosotros y nosotras. Fíjense cómo ese mundo del imaginario, que no importa si son las Meninas, ella va a recorrer museos, cuenta y se sienta y mira las obras. Ella tiene amigas y amigos que se dedican a cuestiones artísticas. Y lo que nos pasa a nosotros a partir de eso es que eso se vuelve material literario. No importa qué se vuelve material literario. La araña, ella cultiva la amistad con las arañas, Aurora Venturini. Tiene 2 amigas que son 2 arañas, que son como mascotas tan importantes para ella como los perros o los perros son importantes para ella. Su araña preferida se llama Rebeca. Y la hija de Rebeca se llama Ariadna. Y Ariadna termina muriendo adentro de un libro que ella está leyendo. Parece locura lo que les estoy diciendo, pero estos personajes que aparecen en las novelas de Aurora Venturini son personajes que habitan la vida de Aurora Venturini, porque es imposible también para...
Nosotros lo hacemos porque tenemos que hacerlo desde el punto de vista de la crítica, y cuando hacemos un análisis o nos encontramos a reflexionar acerca del material literario, de cómo está construida la literatura o el estilo de algún autor o autora. Pero en realidad las fronteras entre la vida y la escritura son fronteras totalmente construidas para pensar acerca de esto. No existen, en realidad, como no existen las fronteras entre la política y la literatura, entre la escritura, en la condición de Aurora Venturini de militante. Ella estaba convencida, absolutamente convencida, que el olvido en el que había caído ella, después de haber sido a los 27 años premiada por su poesía, por ejemplo, ella estaba convencida de que se debía a su pertenencia al peronismo, haber participado de la resistencia peronista, haber tenido que exiliarse por peronista, haberse casado, su segundo marido fue Fermín Chávez. Ella vuelve en el 75 a la Argentina, y bueno, justo en el 75, ¿no? Y después viene el golpe, está en Buenos Aires, después va a venir a La Plata, escribe también respecto de cómo va viendo las desapariciones, pero ella está convencida, odia a los milicos, y está convencida de que la condena del olvido de su obra y la falta de reconocimiento se debe a su pertenencia al peronismo. Hay biógrafos de ella como Liliana Viola o Leila Guerriero, que después se los paso por el chat. Hay un retrato que hace extraordinario, es un texto bastante largo de 20 y pico de páginas, que debe ser de 2012, 2013, que se llama ¿Quién le teme a Aurora Venturini? Piensan que no se debe, o sea que ya todo el mundo se había olvidado de esta mujer de 85 años, y ya en el 2007 a nadie le importaba demasiado si un autor, nadie iba a estar censurado por haber sido peronista, pero ella estaba convencida de que esta era la causa, es decir, como que de alguna manera su mundo en el que ella habitaba y en el que ella sentía, en el que ella se expresaba, era un mundo propio, ¿no? No era ya el cuarto propio, sino que era el mundo propio, un lenguaje propio, y una época que tal vez no coincidía con la época cronológica. Yo me atrevería a decir, total, esto no queda grabado, es un chiste, ¿no? Pero me atrevería a decir que todos los escritores viven en un mundo que no es exactamente o no tiene por qué coincidir con el mundo que hay afuera de la literatura, aunque dialogue permanentemente. Cuando uno entra al mundo de Aurora Venturini, ya el resto del mundo en el que habitamos lo vemos distinto. Los que, por ejemplo, todo lo que aparece de la ciudad de La Plata narrado en su obra, y bueno, nosotros lo vamos a ver a través de los ojos de Aurora Venturini. Ya sé que me queda poquito tiempo. En el 2011, Aurora se cae y se rompe toda. Se rompe todos los huesos y pasa unos días en coma. Y cuando vuelve del coma, bueno, se encuentra que es una señora de 80 y pico de años, casi 90, y que está toda rota, y que a la que le dicen su cuñado médico, al que ella respeta y aprecia, y su sobrino médico que aparece en los rieles, que no va a poder volver a caminar. Y por supuesto, decirle eso a Aurora Venturini era desafiarla a que corra maratones, ¿no? Así que ella emprende todo un trabajo de rehabilitación, que podríamos decir, que no solo es una, entiéndase lo que voy a decir, en su rehabilitación kinesiológica, y en todo ese tiempo que está internada, que le permitió volver a caminar, es un desafío que ella hace al tiempo, porque necesita tener tiempo antes de morirse, de escribir por lo menos 2 novelas más. María Urrutia tuvo oportunidad de conocerla en esos tiempos, otra escritora platense, María Laura Fernández Berro, que trabajó mucho con ella, y ella dictaba ya su relación con la tecnología y con las computadoras no era exactamente muy buena, pero es tal lo que la consume de necesidad de escribir, que nada la detiene. Esto también, ¿no? ¿Vieron? Capaz que a ustedes les pasa, que
que a veces uno no tiene, no sé, no tenés más que el celular encima. Bueno, y escribís en el celular, en una nota de WhatsApp, escribís en un papel, escribís en cualquier lado, porque hay una necesidad, una voluntad de escritura que atraviesa todas las tecnologías. En esta obra, Los Rieles, yo voy a decir algo que de lo que después posiblemente me arrepienta, pero creo que hay algo de nivel Divina Comedia. Hay un descenso a los infiernos. Hay una experiencia que no se sabe si ocurrió o no ocurrió. Es decir, si Aurora Venturini se sometió a un exorcismo o no. ¿Mm? Pero que conoció el mal, según sus propias palabras, y que vio al diablo y que ardió en una parrilla en el infierno, lo cuenta ella misma. Fíjense esto que dice: ya en el límite de todas las edades, relataré a fondo mi estada en aquel sitio tan excepcional cuan horrendo. Percibo que pronto dejaré el ser y seré en apariencia otra cosa o nada. Prefiero para el caso lo último anotado. Y otra cosa que a mí me parece extraordinaria es cuando ella dice: antes fui valiente y brillante. Y lo dice una mujer de 90 años y 50 kilos o menos, con todos los huesos rotos, internada en una clínica, haciendo un esfuerzo por volver a caminar, sin dejar de hacer lo que mejor sabe hacer, lo que más necesita hacer, que es el erotismo de la palabra, ¿no? El deseo de vida puesto al servicio de la literatura. Aunque esa literatura nos hable de cosas monstruosas y nos hable de las mujeres en unos términos que por lo menos yo nunca había leído. Nunca había leído a alguien que escriba sobre las mujeres como escribe Aurora Venturini, sin ningún tipo de relación con lo que nosotros llamaríamos lo políticamente correcto. No quiero leer lo que está escrito, porque vuelvo a repetir, porque lo tenemos frente a los ojos, ¿no? Yo fui trayendo citas, una de Nosotros los Caserta. Fíjense donde dice, por ejemplo: soy rebelde y mamá me pega, pero yo le doy más fuerte sin levantar un solo dedito. No sabemos si ese es el relato de una niña, si es el relato de alguien que está todavía en el vientre materno. En Eva, Alfa y Omega. La hija menor no llegaba tanto, solo cacheteaba. Lo más, arrojaba algo pesado, un ladrillo, una maceta a la cabeza del atorrante. Donde hubo villorrios, brotaron barrios disciplinados, chicos, escolares, hospitales. Todo eso no va a ser gratis. Esos descensos a los infiernos también le dan a Aurora la oportunidad de la salvación, visto desde una perspectiva crística. De eso vamos a encontrar siempre mucho, ¿no? En el peronismo y en la literatura acerca del peronismo. Pero sobre todo creo que en la figura de Eva, en Eva Alfa y Omega, y también en las Marías de los Toldos, una figura que ella describe a Eva como que tenía una inteligencia que venía de la tierra, de la naturaleza. Decía, Eva no era muy letrada, pero que esa inteligencia venía de la tierra. Esto en boca de Aurora Venturini creo que es la afirmación más extraordinaria de admiración que se puede hacer, ¿no? Alguien que conocía el sufrimiento, que conocía el barro, que conocía, pero que también conocía la belleza, ¿no? Y eso también es una preocupación que la vamos a encontrar en la obra de Aurora Venturini. Pero no la belleza no la belleza de lo correcto en términos, sí, por ejemplo, en este párrafo que vamos a ver. Yo creo que a veces hasta nos cuesta, por ejemplo, voy a leer el último párrafo. Aquí, por ejemplo, usé comas y puntos. Pero ahora debo salir al patio a respirar y monologar interiormente en el patio en cuyos canteros laterales crecen esas plantas que abundan en flores rojas. Muchas, muchas, muchas. Y se llaman alegría del hogar y que una tarde... Bueno, yo les propongo, cuando escriban ahora en el ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte, o en cualquier momento que se pongan a escribir,
que hagan el ejercicio siempre de leer en voz alta lo que escriben, porque acá hay un texto y un paratexto y una reflexión sobre la propia escritura del personaje. ¿Mm? Cómo escribo, mis dificultades para escribir, juega y se ríe de alguna manera y le pone humor a esa escritura sin punto ni coma, porque si ponía punto coma, perdía la palabra hablada. Entonces, si yo quiero, eso lo hace Sara Gallardo, por ejemplo, muy bien. Si yo quiero traer, María Negroni es otra que también lo hace, ¿no? Si yo quiero traer el modo de hablar de tal o cual pueblo, ciudad, familia, léxico familiar. Ahí, cuando digo léxico familiar, estoy citando a Natalia Gisburg, escritora italiana extraordinaria. ¿Puedo jugar y romper las reglas de la gramática? Y sí. Entonces ahí ya estamos entrando a la cuestión de los recursos, de la materialidad de la escritura de Aurora Venturini. No estamos trabajando en un ensayo académico. Disculpa, Cintia, pero estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Bueno, pueden hacer una captura de pantalla de estas dos, si quieren. Vamos a poner toda la presentación en una página que ellos tienen para todos los materiales del taller. Perfecto, y ya tienen los PDFs de algunos de los libros que estamos mencionando también. Sí, pero si querés comentar algo más de esta última página y con eso cerramos. Sí, no, lo que me interesa comentar es que, a ver si no estoy equivocada, todo el propósito de estos encuentros es propiciar nuestros deseos de escritura, ¿no? En el caso de Aurora había que frenarla, había que parar sus deseos de escritura, pero digo, nosotros con las palabras podemos hacer lo que se nos cante. Además, si somos peronistas, más aún. Porque se trata, vuelvo a decir, de construir un mundo a través del lenguaje que le haga sentido a la expresión de aquello que queremos narrar. Para romper las reglas de la gramática hay que conocerlas muy bien, ¿no? Es como para romper las reglas de cualquier estructura clásica. Y Aurora me parece que es una maestra donde siempre está al borde, ¿no? Al borde de caer en una cosa que haga ilegible su lectura, ¿no? Y se rescata todo el tiempo. Hay momentos donde uno dice, ¿a dónde me está llevando esta escritura? No sé si los que la han leído seguramente les ha pasado, decir, esto ya es una locura, no puedo seguir leyendo esto sin puntos, sin comas, de qué me habla, de qué. Por ejemplo, en las primas, sobre todo en las primas, que es de donde están estas últimas dos citas, y al mismo tiempo uno podría decir, las primas es una reflexión sobre la teoría y la crítica literaria de fines del siglo XX. No sé si alguien lo ha trabajado de esa manera, pero uno podría decir que sí. Otro recurso que les dejo y que aparece, por ejemplo, en Eva Alfa y Omega y que podemos utilizar después en el ejercicio es el clásico recurso del monólogo interior, en donde nos vamos haciendo preguntas y describiendo, por ejemplo, fíjense cómo ella usa las mayúsculas, mi pueblo está en cadena de oraciones, deseas tu buena voluntad, con mayúscula. Dejé la casa y mi mamá sufrió todo, tal vez, bueno, utiliza las mayúsculas y las minúsculas para ponerlas al servicio del sentido que le quiere dar a la escritura. Cierro con esta pequeña broma porque también el humor, un humor bastante ácido, por cierto, está presente en la obra de Aurora Venturini y está relatando, ¿no?, un encuentro, un recorrido que hace con Eva. No se los voy a repetir porque lo ven ahí, su referencia también a Los Miserables de Víctor Hugo. Y dice, ¿sabe, señora, que dicen que Perón es muy coqueto? Es prolijo, pero le gusta perfumarse. Me parece que estás por hacer un chiste. ¿Usted no se va a enojar? No, te prometo que no. Dicen que es muy coqueto porque hace cagadas con espejo. Esto es un diálogo que ella trae entre Evita y ella, ¿no? Bueno, ahí también tenemos un recurso al que ella recurre mucho en sus distintas obras, que es los diálogos que nos traen la frescura de la oralidad como una forma también de mostrarnos o presentarnos a un personaje sin necesidad de introducirlos con una escritura muy descriptiva ni muy detallada. A veces la forma de decir de un personaje es la mejor forma de presentarlo y de contarnos quién es esta persona, cómo habla, cómo se expresa y qué terminología utiliza.
Bueno, yo creo que con esto ya podemos pasar, no sé si lo pongo ya la diapositiva. Sí, sí, poner ahí, yo lo voy contando si querés. Bueno, primero agradecerle a Cintia todo este recorrido en la vida de Aurora y en la literatura de Aurora. Sobre todo, lo que más me gustó de cómo lo contó fue la pasión, la pasión, porque no hay otra forma de contar a Aurora si no es con pasión, ¿no? O sea, con pasión de meternos en este mundo enloquecedor que tiene esta mujer. No se puede contar de otra manera, no se puede contar académicamente casi Aurora, diría yo, lo diría así. Eh, y bueno, un poco la idea que teníamos ahora era empezar a jugar un poco con el lenguaje, con la literatura de Aurora. Eh, una primera cosa que quería decir respecto a esta consigna es, nosotros venimos diciendo en todas las clases que todos escribimos desde nuestro propio barro, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de Aurora es cuando ella cuenta su pasaje, su relación con Eva Perón y su pasaje por lo que en ese momento se llamaba minoridad, con lo que ella dice, los chicos de minoridad, ella dice así, los minusválidos, los que tenían trastornos psicológicos, y también pasó por el Cotolengo de Norione, ¿no? Y vio también las monstruosidades del Cotolengo de Norione. Y no lo dice, es increíble esto, ¿no? Porque ella no lo dice de una manera despectiva o bajo, sino ella misma se dice a sí misma, yo soy una minusválida física y mental, soy levemente lunática. O sea, ella estaba adentro de ese mismo mundo. Y estamos proponiendo, para esta segunda parte, la consigna de escritura. La propuesta es que escriban unos párrafos acerca de cómo está conformada su familia de origen. Puede ser autobiográfica o ficcionada, siguiendo el modo narrativo de Aurora. Podemos inspirarnos en algunos de los fragmentos de las primas. Si ustedes conocen la literatura de Aurora o se van a meter ahora, ella tiene montones de madres totalmente distintas y totalmente disfuncionales. Tiene montones de hermanos que no se sabe si existieron o no existieron. El hermanito que se murió, la hermana Ofelia, la hermana más chica, dice ese es un invento de Aurora. Sin embargo, Aurora cuenta y recontracuenta que se murió el hermanito y que a ella le echaron la culpa porque le contagió la rubiola a la madre. Lo que quiero decir con esto es que nos estamos proponiendo, invéntense una familia. Puede ser que tomen rasgos de la propia, porque todos somos un poco disfuncionales, somos un poco discapacitados, todos tenemos discapacidades, discapacidades propias y discapacidades en nuestra familia, en nuestras familias. Y pueden también inventar, como ella inventaba, porque nunca sabremos en Aurora Venturini cuál es la verdad. Ella en cada libro tiene una versión diferente de sus matrimonios, una versión diferente de su nacimiento, una versión diferente de su familia, una versión diferente de su muerte. Inclusive ella, en algunos casos, por ejemplo en Las Amigas, habla de lo que va a ser su muerte. Así que la idea es, ahora vamos a hacer lo de siempre, nos vamos a dividir en tres grupos, en un grupo va a estar Claudia, en otro va a estar Cintia, en otro voy a estar yo. Vamos a trabajar 15 minutos en silencio, como siempre, con esta propuesta, que si tienen alguna pregunta, abran el micrófono y la hacen ahora. Y vamos a irlo poniendo en el chat. Después cada una de las coordinadoras copia todo el chat, como hicimos la otra vez para no perderlo, y después volvemos al grupo general para ver lo que nos pasó, para ver, digamos, qué nos sugirió Aurora para escribir, y bueno, cuáles son los textos que más nos gustan, cuáles son los que tenemos ganas de expresar, cuáles son los que tenemos ganas de señalar. Para una pregunta que había ahí de una de las del chat, lo digo rápido y ya nos vamos a los grupos, hay un documental de Aurora que se llama Portinari, un documental sobre Aurora Venturini, Beatriz Portinari, un documental, y si ustedes lo buscan, está en YouTube, si no se abre ese link, vayan a YouTube y búsquenlo porque está. Ese documental es espectacular, porque incluso está incompleto, porque Aurora terminó echando a los bastonazos a los que filmaron en el documental. Esto es muy contemporáneo. Primero los invitó, les dijo que sí, bueno, les hizo un té, y después cuando le empezaron a preguntar cosas que ya no tenía ganas de contestar, los terminó echando a bastonazos y nunca lo pudieron terminar. Y ellos dicen, los que hicieron el documental, que el documental es más Venturini que nunca, justamente porque los echó a bastonazos. Así que no les importó no poder terminarlo prolijamente. Así como no terminamos prolijamente esta charla de Cintia, que la hubiéramos escuchado una hora más, bueno, pero estamos hablando de Venturini.
Entonces, si todos tienen claro cómo es la consigna y no hay ninguna pregunta, vamos a los grupos. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Iban a leer, creo que vos ibas a leer un fragmento que estaba ahí. Bueno, Ah, si no, lo leemos en cada grupo. Si querés leerlo sin... ¿lo vuelvo a compartir? Dale. ¿O, o O leo este? lo lees, sí, sí. La primera frase, como para tener un ejemplo. Mi hermana De dejó las la escuela. primas, ¿eh? Ahí Mi está, hermana ahí dejó la escuela. Ahí Dale, va. dale. Mi hermana dejó la escolaridad en tercer grado. No daba para más. En realidad no dábamos para más ninguna de las dos. Y yo dejé en sexto grado. Sí, aprendí a leer y escribir. Esto último con faltas de ortografía. Todo sin H, porque si no se pronuncia, ¿para qué serviría? Leía dislálicamente, dijo la psicóloga, pero sugirió que ejercitándome mejoraría y me obligaba a los destrabalenguas como María Chucena, su choza techaba, y un leñador que por ahí pasaba le dijo: María Chucena, vos te echas tu choza o te echás la ajena. Yo no te echo mi choza ni te echo la ajena, solo te echo la choza de María Chucena. Bueno, Eh, te digo esto una sin... más, cortita. Tía Nené también pintaba. A las telas las encuadraba y las colgaba en todas las paredes de su casa donde vivía, con la madre, que era mi abuela y madre de mi mamá. En mi casa colgaban 2 cuadros firmados Nené, caras de señoritas con ojos negrísimos de vaca y carotas que a mí me asustaban. Una tenía bigotes. Esos son, es más larga, ¿no? Pero pueden hacer una captura. Pero digo, 2 formas de empezar a contar una familia. Te decía esto, Cintia, porque en los otros grupos no estuviste. Ahora cuando nos separe Mari en grupos, vos te pones en el botón celeste y te vas a ir a un grupo, trabajas con ellos y cuando termines copias el chat, porque así lo guardamos. Y después Perfecto. volvemos Y, todos y a la... le pedimos a los cursantes que escriban lo que se les ocurre en el chat y después lo guardás, ¿sí? En tu compu. Primero cada uno escribe en silencio 15 minutos, le damos el rato para pensar y después lo van poniendo en el chat general, en el chat del grupo y después lo vemos en el chat general. Bueno, acá estamos, María Marta. ¿Querés moderar vos nuestros comentarios? Quiero decir, bueno, quiero decir que realmente es impresionante lo que provoca escribir sobre la propia vida, sobre la propia historia, sobre la propia familia, inventado o no inventado. Han escrito cosas larguísimas, espectaculares, recontraventurinis. Me encanta, guardé todo el chat de mi grupo, ahora voy a comentarlo, pero estoy muy impresionada porque es el chat más largo, de lo que más han escrito desde que empezó este curso, y imagino que tocó alguna fibra de nuestro corazón, Aurora Venturini. Bueno, si querés, Claudia, empezar con tu grupo. Bueno, aparecieron tíos muy disfuncionales, primas, hermanos, suicidios, dolores, tragedias y mucho humor. Pero la que se llevó todas las palmas es esa abuela sirviendo los ravioles del domingo, el tío que va a buscar a su esposa, que no estaba, vuelve, anuncia que la tía murió y la abuela desesperada mira a todos y dice: ¿sirvo? Había estado toda la mañana haciendo los ravioles y el estofado. ¿Cómo una muerte le venía a arruinar ese almuerzo dominguero familiar? No lo podíamos creer. Bueno, por supuesto se llevó todas las palmas nuestra compañera Gabriela Esquinoca, que además nos contó que fue cierto. Después hay un arquero del cual estuvo muy orgulloso su sobrino por mucho tiempo y que después se enteró que era pésimo. Me hizo acordar a otro arquero, ¿no? Que ahora es presidente. Después hubo un suicidio en un paisaje muy bucólico de un hermano menor. Hubo terrores adolescentes, presentes. Hubo cosas hermosas, pero esa abuela sirviendo los ravioles, no sé si querés comentar algo, Gaby, y pasamos al otro grupo. No dijiste vos. A mí me encantó lo del arquero, ¿eh? El arquero que no te arruina. No, gracias, gracias. Fue verdadero eso, pero ya pasó. Gracias. Muy Venturini ese domingo de ravioles y la tía que viene a arruinar con su muerte el almuerzo familiar. Bueno, este era el comentario, María Marta. Genial. Cintia, ¿cómo fue tu grupo? Contanos. Ponete el audio.
Tenés que reactivar tu audio, Cintia. Estaba Ahí, no me obedecía la... Es ahí que está. creo que tengo tanto material para leer que no puedo... A ver, han aparecido todo tipo de dislates, desde la soledad, la tristeza, parentelas increíblemente disfuncionales. No he llegado a leer todo porque no sé si estarán de acuerdo, pero es muchísimo material muy venturinesco. Simplemente decir uno que me impresionó mucho, leo solo las 4 primeras líneas de Sofía Iorio, que dice: me contaron que mi hermano nació de mi madre, pero no sé si no fue de mí o de mi abuela. En cualquier caso hubiese sido igual de hijo del mestizaje más absurdo, pero no es poca cosa. El absurdo, el humor, pero digo, no sé si fue de mí, yo creo que ni Aurora hubiera podido escribir una frase semejante. Eh, Nada, y sigo mirando el chat porque es impresionante la cantidad de descripciones de petizos, de petillas, de gorilas, aparecieron bastantes gorilas fóbicos, abuelas que se rompieron las caderas, eh, gente de Entre Ríos me encanta, yo debo confesar que Entre Ríos, mi corazón. Eh, de distintas provincias, apareció Evita, hay de todo acá, yo creo que acá hay material para... y además estaban todos muy concentrados, salvo un par de preguntas, o sea, no paraban de escribir, como no sé cómo fueron los anteriores, No, no, mira, yo te nada. digo una cosa, es evidente que los provocaste, Cintia, porque, y que Aurora nos provocó, porque yo nunca había visto tan extensa los textos y además tan pertinentes, ¿no? En relación con lo que estuvimos hablando. Voy a leer uno solo. Perdón, María, le respondo solo a Martina, le Sí. pido a Cintia, y le hago una aclaración a Cintia, le pido a Cintia por favor que guarde el chat, que lo guardes porque solo vos lo tenés de tu grupo, y le aviso a Martina que todas las semanas subimos a la página del taller los textos para compartir, todos sus ejercicios están subidos, pero además esos textos subidos, esos ejercicios subidos que ya están compartidos, Martina, te invito a leerlos porque están preciosos, son el prólogo de un proyecto de escritura que les vamos a proponer en pocos encuentros más con María Marta. Perdón, María Marta, pero quería aclararle a la compañera que ya se suben los ejercicios porque tal cual de ella dice, están para compartir. No, yo iba a decir que no sabría elegir, porque la verdad que me sorprendió maravillosamente las cosas que escribieron, porque evidentemente hay tocar la fibra familiar es algo que nos provoca profundamente. Hay dos acá, por ejemplo, que los leo porque Milena César, Milena dice, me tenían podrida todos, mi papá, mi abuelo, mis hermanos y mi mamá. Odiaba ir a la escuela porque no soportaba separarme de mi mamadera y de mi perra. Sí, tenía 5 y tomaba mamadera, y sola, no me salía a decir soda. Mi hermano era insoportable, el otro también. Solo hablaron croata hasta la edad de ir a la escuela. En el Padre Nuestro los pelotudos decían, el Sandy nuestro de cada día, danosle hoy, y entonces el Señor nos castigaría a todos. Yo también hice las mías, porque con mi primo fuimos a comer la hostia antes de tomar oficialmente la comunión. Me retaron en castellano después de haber deliberado en croata. No sabían que yo entendía todo. Es Venturini, chicas, es Venturini. No, no, estoy recontra emocionada. Miren esta. Las brujas abundan, Gabriel Oyola, las brujas abundan en la familia de mi madre. Una de sus primas, que fue enfermera en una casa para viejos, como solía comentar la gente del barrio, llevó un apellido muy corto que solo se alargó con el de su esposo. Esta mujer colorada, que había nacido en el Chaco, comía las naranjas de manera brutal. Las cortaba a la mitad y las metía en su boca haciendo presión con los pómulos. Exprimía todo el jugo y luego las tiraba en un tacho de plástico que nunca tenía bolsa. Los fines de semana, en esas raras visitas que hacíamos, nos arrinconaba en un sillón sombrío y a risotadas crudas contaba sin pudor cómo se había adueñado de una profesión que aprendió a los ponchazos. La recuerdo detrás de una cortina, con esa luz blanca que da la televisión cuando ya nadie la ve, con esas risas latosas que asustan. Chicas, es
es Venturini escribiendo, nos inspiró, no sé qué hizo, pero estoy fascinada con lo que hicieron. Esas Reencarnó, naranjas comidas reencarnó en todos. exprimida con los pómulos, Dios mío, Dios mío. No, no, una naranja exprimida con los pómulos, no lo puedo creer. No, realmente, no sé qué decir, pero estoy tan contenta como ayer. Bueno, no, estamos inspirados por eso también, María Marta. Claro, me parece que sí, me parece que estamos eufóricos y podemos poner cualquier cosa. Y además Aurora estaría feliz en este momento escuchándonos. Eso también lo pienso. Estaría Y feliz criticándonos. y criticándonos, sí, mala. Bueno, no sé si querés cerrar este día, Cintia, con algo, pero la verdad que fue un placer todo. Ah, está Hay, levantando la mano hay una Teresa. mano levantada. Y Teresa, a ver, Teresa. Teresa. Hola, bueno, quiero decirlo porque no llegaron a leerlo. El final de mi escrito decía, hoy soy una adulta feliz y mucho más desde ayer. Así que hice referencia a la gran victoria que tuvimos. Gracias. Gracias Muchas a vos. Bueno, la verdad que gracias a todos, porque la verdad que, la verdad que esto es como la materia de la escritura, la materia de este taller es esto que hicieron hoy, ¿no? Esto que hicieron hoy. Cintia, te escucho. No, bueno, por supuesto que nunca pasa que lo que uno planifica en un encuentro como este es lo que sucede. Por suerte sucedió algo mucho mejor, que era, me parece, esta cosa compulsiva, enferma, animalesca y voraz de la escritura, despertar ese deseo, que también es el deseo, me parece, eso es lo que nos deja Aurora, es lo mismo que cuando votamos, ¿no? Es el deseo de reconocimiento y de encontrarnos en esa escritura con los lectores y las lectoras. Me parece que ahí está el punto. 85 años tardó Aurora en encontrar los lectores que la estábamos esperando. Bueno, me parece que si este encuentro sirvió para que se nos despierte el deseo de escribir, yo me voy súper hecha y muy agradecida. Bueno, Gracias a vos, Cintia, porque además no quiero spoilearnos a mí y a María Marta, pero todo esto que pasó y que estuvo pasando en estos encuentros, y hoy ni hablar, todo es material, es materia prima para lo que vendrá, porque hay escritores hermosos y siempre los mejores están en nuestras filas. tal cual. Siempre. Bueno, María Marta, ¿querés cerrar vos también comentando algo? Y ya Les quiero contar una nos cosa, despedimos. les quiero contar una cosa que Cintia me pidió que lo contara porque es personal, pero es muy genial de Aurora. Aurora en La Plata tenía, todos los años, tenía un premio que premiaba a los que escribían algo en la ciudad. El último año, en el año 2010, era el 10º premio y dijo, bueno, ese es el último. Yo había escrito una cosa que más o menos, qué sé yo, que estaba en un mal momento, entonces lo único que hacía era escribir, lo escribí, y la tallerista de mi taller, que era María Laura Fernández Berro, que fue secretaria de Aurora muchos años y que escribía, mandó el original al concurso. Yo no lo quería presentar porque no me parecía bueno, qué sé yo, lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, ella lo mandó. La cuestión es que un día yo estaba trabajando, me suena el teléfono, que era esos celulares de esa época, que era como un aparato así grandote. Atiendo el teléfono y me dice, hola nena, escucho del otro lado. Entonces yo digo, ¿quién habla? Aurora. Entonces yo digo, ¿qué Aurora? Aurora Venturini, nena. Me dice, te hablo para decirte que ganaste el primer premio. Entonces yo le digo, pero Aurora, no puede ser, perdone señora, pero no puede ser, porque el premio es en el Palacio López Merino, dentro de una semana se abre el premio, se abre el concurso, es un concurso que tienen que... No, nena, el premio es mío, la plata la pongo yo y hago lo que quiero. Así que venite mañana a tomar la leche a mi casa. Entonces al otro día me fui a tomar la leche a la casa, me abre la puerta y me dice, ah, pero vos no existís, claro, vos no existís, sos chiquitita. Bueno, toda la maldad del mundo, ¿no? Sos chiquitita, claro, ni existís. Bueno, pasa. Paso a la casa y me muestra, bueno, su casa era toda oscura, llena de gatos, fotos de ella con Simone de Beauvoir, fotos de ella con Sartre, bueno, una cosa increíble, los gatos le caminaban, había papeles por todos lados, bueno.
Entonces agarra, saca un sobre, en ese momento, estamos en el año 2010, me dice, tomá, eran 7.000 pesos, tomá, hacete el libro. Y además de escribir, ¿vos qué haces? Yo le digo, no, yo trabajo todo el día y a la noche, a 2 de mañana, que bueno, nena, deja todo. Lo único que sirve en este mundo es la literatura. Es lo único que vive en este mundo, lo único que sirve en este mundo. Llévate la plata. Y yo, al día del premio de Broadway no voy a ir, ni voy a ir. Así que llévate la plata y edita el libro. Y andate, andate. Así que, eso es, digo, para mí es, digo, no habla de mí, habla de Aurora. Y Aurora hizo el prólogo, ¿no? Escribió el prólogo, que siempre digo, el prólogo es mucho, por supuesto, ¿no? Es lo mejor del libro, ¿no? Pero digo, esta locura, esta libertad, ¿no? De hacer lo que quería, con su plata, con su vida, con sus premios, con todo. Su pelea con Ana Emilia Laíte, que era la cheta de La Plata, digamos, ¿viste? Y que era la perfecta de La Plata, y ella era la que estaba siempre en el borde, siempre en los bordes. Bueno, quizás es lo que más me entusiasma de ella, lo que más amo de ella. Y bueno, y tengo esa anécdota como una de las cosas de mi corazón. Así que bueno, la quería contar. Gracias, Gracias María. por ese. Gracias por contarla, porque el otro día yo intenté persuadir a María y no quise invadir, y la verdad me parece que es una anécdota extraordinaria. Es hermosa, habla mucho de ella, Sí, habla mucho de ella, de lo que sí, tal cual. Bueno, gracias Cintia, gracias María Marta por esta charla que nos regalaron, este ejercicio que nos regalaron. Gracias a todos por la alegría del triunfo de ayer, por la alegría de apostar a escribir. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene vamos a disfrutar escrituras de este tiempo. Escrituras de este tiempo. Y vamos a recorrer también algunas cosas de las compañeras que hoy nos regalaron la clase. Nos queda la semana que viene y después les vamos a decir la programación del último tramo con esta idea de nuestro proyecto de publicación. Sí, Martina, hermoso encuentro, hermoso, hermoso encuentro. Tengan paciencia, siempre subimos la clase, la grabación, subimos los PowerPoint, pero tengan paciencia, no se sube todo rápido. Intentamos hacerlo rápido, pero hacemos lo que podemos. Gente, ábranse los micrófonos y a saludar.